Como corriente literaria, el modernismo, ¿no es cierto?, es de alguna manera, ¿no es cierto?, este movimiento literario que toma su lugar de enunciación en Hispanoamérica. Sería extraño y raro hablar del modernismo, ¿no es cierto?, y citar pues autores europeos, ¿no es cierto?, como el modernismo fue una época, ¿no es cierto?, y fue esta visión de ruptura, ¿no es cierto?, con la poética española. Podemos hablar de que en este cuadro que tenemos acá, los precursores del modernismo, ¿no es cierto?, y los fundadores y de alguna manera los géneros que se desarrollan, ¿no es cierto?, son diversos, pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que ningún escritor del modernismo es europeo, todos son hispanoamericanos, ¿no es cierto?, porque es lo único que el lugar de enunciación que van a tomar, ¿no es cierto?, esta evolución modernista, ¿no es cierto?, es una evolución que toma como lugar de enunciación Hispanoamérica, ¿correcto? Eso es lo importante. Ahora, también les había dicho que el fundador pues era Rubén Darío, ¿no es cierto?, pero antes de hablar de Rubén Darío tenemos que hablar de quiénes son los promotores de este modernismo, ¿no es cierto? Promotores, ¿por qué? Porque para dar un cambio poético o una ruptura tiene que haber antecedentes de, digamos, esta formación inmediata de un nuevo estilo poético, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de la evolución modernista, primero tenemos que hablar de los precursores, ¿correcto? Por eso es que acá le voy a poner esto como número 1, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los precursores de este modernismo? Claro está que el modernismo surge en el año 1888, pero habíamos dicho que es un movimiento que domina Hispanoamérica entre los años de 1880 y 1915, o sea, estamos hablando de 3 décadas, ¿correcto? No sirve solamente de manifestar que Rubén Darío es el promotor o el iniciador del modernismo. Claro que es el iniciador, claro que es el gestor de la poética, pero Rubén Darío había leído pues a poetas del romanticismo y también propios poetas de Hispanoamérica, ¿correcto? Por eso es que los precursores de este modernismo van a ser 3, ¿no es cierto? José Martí, ¿no es cierto?, el famoso poeta cubano, el que participa pues de alguna manera en la concepción revolucionaria de Cuba, ¿no es cierto?, y que gracias a este pensamiento en el año de 1898 Cuba se logra independizar de España con su poemario Versos Sencillos. También hay que recordar que José Martí sufre la pérdida de uno de sus hijos, por el cual crea este poemario denominado Ismaelillo, ¿no es cierto? Y es pues uno de los creadores de uno de los himnos de Cuba más importantes, como esta canción que se ha, digamos, rebotado mucho, ¿no es cierto?, y que tiene de alguna manera cierta popularidad, denominado Guantanamera, ¿no es cierto?, que es básicamente un canto de lucha, ¿no es cierto?, para estos cubanos que morían en las galeras, atrapados o encarcelados por los españoles, ¿no es cierto? Entonces ahí está, pues, ¿no es cierto?, uno de los poetas máximos de Cuba, José Martí. Es más, en La Habana vamos a encontrar la estatua de José Ernesto Guevara y al costado de esa estatua va a estar la estatua de José Martí, ¿no?, uno de los idealistas de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Luego tenemos pues a Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no es cierto?, en México. Él va a participar de alguna manera en la revolución de Emiliano Zapata, ¿no es cierto?, lo que se va a conocer posteriormente como la Revolución Mexicana, ¿no? Y con su poemario Amor y Lágrimas justifica esta predisposición inmediata. Y en el Perú, uno de los precursores de este modernismo va a ser Manuel González Prada, ¿no es cierto?, en el Perú. Por ejemplo, cuando hemos hablado de Manuel González Prada, el año pasado lo enfocábamos en ¿dónde? En el realismo, ¿se acuerdan, no? Pero también habíamos dicho que Manuel González Prada era uno de los precursores del modernismo que va a imitar o va a copiar ¿quién? José Santos Chocano, ¿no es cierto?, el modernista peruano por excelencia. Ahora, Manuel González Prada imita mucho los versos, ¿no es cierto?, de Francia, por eso en Exóticas y en Rondinelas da este espacio para el parnasianismo y el simbolismo, y por eso sería uno de los precursores, de alguna manera, de este movimiento denominado modernista, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, de estos precursores,
el fundador, lógicamente, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Rubén Darío, ¿no es cierto? En 1888 publica en Valparaíso, Chile, su poemario Azul, que es ganador pues, de un concurso en Chile, y por ende, ¿no es cierto?, va a inaugurar una nueva estética desde Hispanoamérica, ¿no es cierto? Poeta nicaragüense, ¿no es cierto? Ahí está, poeta nicaragüense, ¿no es cierto? Rubén Darío, el fundador. Lógicamente que después de que Rubén Darío funda esta nueva estética, este movimiento que remarca una rebeldía, una libertad y que defiende el sentimiento individualista y propicia la musicalidad, se van a, de alguna manera, a desperdigar esta acción modernista en diferentes géneros, ¿no es cierto? Dentro del ensayo, dentro de la poesía y finalmente en la narrativa, ¿no es cierto? Hasta este momento, ustedes se podrán dar cuenta que no hemos mencionado a ningún poeta europeo, todos son de Hispanoamérica, ¿no es cierto? Profesor, pero si bien es cierto el modernismo es un movimiento literario que surge en Hispanoamérica, sabiendo además que el modernismo se destaca en la poesía, ¿fue el único género que se desarrolló? No, también se desarrolló el ensayo y también la narrativa, ¿correcto? En el ensayo vamos a encontrar al poeta, ¿no es cierto?, y ensayista uruguayo José Enrique Rodó, con su obra Ariel, ¿no es cierto?, donde propone los parámetros estéticos y teóricos del modernismo. Es más, el ensayo Ariel va a ser tomado por un grupo de escritores peruanos, limeños, aristócratas, que se van a denominar el grupo arielista, por esta nueva concepción estética del arte implantada por José Enrique Rodó, ¿no es cierto? Y a quien va a pertenecer lógicamente pues José Santos Chocano, ¿no?, a este grupo arielista. Muy bien. Luego, en poesía, que es básicamente pues, ¿no es cierto?, donde se destaca el modernismo, vamos a encontrar a Rubén Darío, nicaragüense, con prosas profanas. Vamos a encontrar a Amado Nervo en México con Perlas Negras, donde está su famoso poema Akempis, ¿no es cierto?, que dice: ha muchos años que busco el yermo, ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. Te das cuenta que dentro de este pequeño verso, o dentro de esta pequeña estrofa de este poema, vamos a encontrar musicalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué musicalidad? Por, de alguna manera, el ritmo que se manifiesta, pero también por la rima, ¿no es cierto? Pero también por el lugar de enunciación, ¿no? Amado Nervo. Luego vamos a encontrar en Argentina a Leopoldo Lugones con La Guerra Gaucha, donde se va a destacar a través de este poemario la identidad del gaucho, ¿no? El gaucho es un tipo que vive en las pampas de Argentina y que de alguna manera, sin querer queriendo, va a participar en la revolución, ¿no es cierto?, contra el gobierno de Rosas, ¿no es cierto?, este dictador argentino que lleva a la miseria y la pobreza argentina, ¿no es cierto? En la Guerra Gaucha se destaca pues al gaucho, ¿no es cierto?, a este indio de las pampas de Argentina. Y Chocano con, ¿no es cierto?, en el Perú, con su poemario Alma América, donde destaca el poema Blasón, ¿no es cierto?, en el cual Chocano destaca no solamente su individualismo, sino va a destacar pues su visión de América, ¿no es cierto?, donde dice: soy el cantor de América, autóctona y salvaje, mi lira que un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Te das cuenta que los poemas, ¿no es cierto?, de los modernistas tienen una visión evidentemente musical, ¿no? Y en narrativa vamos a encontrar pues a, ¿no es cierto?, José Asunción Silva en Colombia, ¿no es cierto?, uno de los poetas que de alguna manera va a encontrar la muerte, digamos, de manera propicia, porque de alguna manera él va a suicidarse, ¿no es cierto?, en Colombia. Ahora, lo importante de José Asunción Silva es que se destaca no solamente en la poesía, sino también en la narrativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos encontrar pues el famoso poema Los Maneros de San Juan, ¿no es cierto?, que pertenece a José Asunción Silva, ¿no es cierto?, y que en la primaria se les enseña mucho a los estudiantes, ¿no? Tenemos a Lugones en Argentina y tenemos a Rubén Darío en Nicaragua.
Y en narrativa tenemos que encontrar a Horacio Quiroga, que también es uno de los narradores modernistas de la época, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién no ha leído los cuentos de la selva de Horacio Quiroga? El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, ¿no es cierto? También se destaca de alguna manera dentro de la narrativa modernista. ¿Correcto, chicos?